Yo quiero que leamos por favor el capítulo 3 del libro de Juan, el versículo 12. Juan capítulo 3, versículo 12. Dice así en el nombre del Señor, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Lo voy a leer otra vez. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Padre bueno, Señor, regálanos de tu discernimiento para poder interpretar, Padre amado, el mensaje que tú nos vas a entregar en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hermanos, este mensaje lo ha traído el Señor a mi vida, pues como algunos de ustedes saben, inicié con la lectura del libro de Juan hace unos días. Algunos me están acompañando con esa lectura y les felicito y les animo a que sigamos escudriñando la palabra y leyendo la palabra. Entonces, en esa lectura me consigo con esta historia y el Señor empieza a entregarme algo que tiene que ver con entendiendo las cosas espirituales. Y ese es el título de este mensaje: entendiendo las cosas espirituales. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que entender que hay un mundo espiritual del cual, de ese mundo espiritual dependen todas las cosas. No dependen muchas cosas, no, dependen todas las cosas del mundo espiritual. Y el mundo espiritual es aún más importante que aún el mundo terrenal, el mundo natural. Entonces de eso es lo que el Señor me empezaba a hablar a través de esta historia, porque aquí estamos leyendo en el capítulo 3, versículo 11 del libro de Juan. Estamos leyendo una historia de una conversación de Jesús con un hombre estudioso de la ley. Y lo que le dice Jesús a este hombre en el versículo 11, le dice: de cierto te digo, versículo 12, perdón, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Entendiendo que hay un nivel primeramente de comprensión de lo natural y lo celestial, o en este caso lo llamaremos espiritual, y hay un nivel distinto de creer en lo natural y de creer en lo espiritual. La otra vez cuando tuve la oportunidad de hablarles a ustedes sobre fe, les hacía un comentario sobre una fe natural y les hablaba de, por ejemplo, cuando tenemos una lata de sardinas y abrimos la lata de sardinas, nosotros la abrimos creyendo que dentro de la lata de sardinas hay sardinas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos han pensado que dentro de la lata de sardinas puede haber otra cosa? No, ¿verdad? Esa es una fe natural. Eso es entender y comprender lo natural. Pero hoy el Señor me mueve a hablarles a ustedes sobre comprender lo espiritual, comprender las cosas espirituales. Quería comentarles rápidamente un testimonio de algo que me ocurrió a mí con respecto a lo que es lo espiritual y lo natural. Creo que muchos de ustedes saben que parte de lo que hago para la obra del Señor es ser intérprete de idiomas. Aquí recientemente estuve con el pastor Yetro, pero el año pasado, en enero, recuerdo muy claramente que estuve con unos misioneros rusos y estaba en San Felipe, estaban en una iglesia que se llamaba Casa de Oración Yaracuy. Y en esa iglesia pude experimentar la diferencia de lo que es entender las cosas naturales y entender las cosas espirituales mientras yo estaba haciendo el trabajo que me tocaba hacer, que era escuchar el predicador hablando en inglés y yo traducirlo al español para la iglesia que estaba hablando. Y quiero contarles rápidamente, no voy a tomar mucho tiempo porque quiero comentarles sobre esta palabra específicamente. Recuerdo claramente que desde hace como 18 años yo hablo inglés. Tengo muchos años hablando y enseñando inglés. Entonces eso es lo natural. Quiero contarles esta historia para que entendamos lo que es lo natural y lo espiritual. Lo natural es que yo sé inglés y hablo inglés desde hace 18 años y he enseñado inglés en muchos lugares y a muchas personas y en muchos niveles.
Y lo natural es que cuando tú te paras en un altar, tú estás entrando en un mundo espiritual, ¿verdad? Eso es lo espiritual. Y recuerdo que en esa iglesia yo estaba sentado, recuerdo, y estaba acompañado de 7 misioneros. Los 7 misioneros, ninguno sabían hablar español. Quiere decir que yo tenía que traducir lo que ellos decían. Cuando ellos disponen a pasar, ellos pasan todos a saludar antes de pasar el predicador. A mí me tocaba traducirlos a todos. Recuerdo claramente que uno por uno se iba subiendo y yo era el único que me quedaba porque era el que los iba a traducir. Y a los 6 primeros que pasaron, yo pude traducirlos de una manera muy fluida, muy fluida realmente. En ese momento de la interpretación y todo, hay varios aspectos que convergen, como por ejemplo, si tú no entiendes bien el mensaje o las palabras, el contexto o el acento de la persona, hay muchas cosas, ¿no? Para que no hay tiempo de hablar, pero a todos les entendí, todo fue muy bien. Cuando el predicador toma el micrófono, los 18 años de inglés que yo sabía se me olvidaron. No pude entender ni una palabra de lo que decía el predicador. Y ya yo tenía 3 días con ellos. Y tenía 3 días hablando con el predicador porque el predicador, él era el líder de ese grupo de misioneros y yo era el intérprete de ese grupo. Es decir, me tocaba todo el día conversar con él. Yo no era que no lo entendía, era primera vez que lo había visto. Es que en el momento que él toma el micrófono, yo dejo de entender el inglés que él hablaba. Lo dejo de entender. Y yo lo miraba sus labios, escuchaba el sonido de sus palabras y sí podía escuchar, no era que estaba sordo, sí estaba escuchando, pero no lo entendía. Recuerdo que entendía los sonidos claramente del inglés y recuerdo que en ese momento recordaba cuando yo le explicaba a los estudiantes, este sonido lo tienes que hacer así. Y recuerdo que escuchaba esos sonidos, pero no entendía las palabras. No sé si usted me está entendiendo. No entendía el idioma, no lo entendía. Eso es lo espiritual. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba siendo atacado por un espíritu. Hubo una persona que me dijo, Ilemar, pero es que estabas en una ciudad bastante fuerte, estabas en Yaracuy, en San Felipe. Y había una oposición de un espíritu que quería interrumpir el mensaje que venía para la iglesia en ese momento. Yo recuerdo que lo que le estoy contando aquí pasó como en 5 segundos, que yo dije, ¿qué pasa? No entiendo nada. Y empecé a decirle al Señor, Señor, me encomiendo a ti, Señor, porque no entiendo nada. Espíritu Santo, le dije, háblame tú. Recuerdo que le dije en ese momento, háblame tú. Hermanos, fue algo tan maravilloso que yo recuerdo que tenía al predicador en mi derecha y tenía una corneta así y lo tenía a mi derecha y yo al predicador lo escuchaba en mi oído derecho, pero yo escuchaba una voz en español en mi oído izquierdo, porque yo escuchaba al predicador y no lo entendía, y lo que el predicador decía, el Espíritu Santo me lo decía en el oído. Fue algo tan increíble, hermano, que yo empecé a escuchar esa voz y yo decía lo que escuchaba por aquí. Yo decía, pero ¿será eso lo que el hombre está diciendo? Y empezaba a decir solamente lo que escuchaba aquí. Yo no sabía qué le estaba diciendo. Y como estaba en esa guerra espiritual, el enemigo me decía, estás haciendo un desastre, ¿qué estás haciendo allí? Me decía, mira toda esa gente que vino a buscar una respuesta de Dios y por culpa tuya se están perdiendo el mensaje, me decía el diablo, imagínese usted. Y yo decía, wow, no sirvo para nada, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo tenía esa lucha espiritual mientras el predicador hablaba, el Espíritu Santo me hablaba, el enemigo me hablaba, y yo le hablaba a la iglesia y todo pasaba a la vez, hermano. Y recuerdo que el camino, era una escalera así más o menos como esta que tengo a mi izquierda, el camino de aquí hasta donde estaban los 3 escalones, a mí me parecieron como 3 horas caminando. Y ese camino, esos 5 pasos que di, el diablo me habló tantas cosas. El diablo me dijo, hiciste el ridículo, no hiciste nada. Hermano, yo recuerdo que terminé de bajar todos los escalones y cuando alcé la mirada, estaba un hermano. Me tomó la mano y me dijo, hay una palabra de parte de Dios para ti, me dijo el hermano. Y luego se acercó una hermana hablando en lenguas y otra hermana hablando en lenguas y cuando ya no me di cuenta tenía como 10 personas hablando en lengua alrededor mío. Y el mensaje que el Señor me decía, te he usado para traer un mensaje de renuevo a mi iglesia. Muchos han sido ministrados.
Y yo decía, luego lo reflexioné y dije, el Señor no dejó que las palabras que el enemigo me dijo hicieran nido en mí, sino que Él me dijo la verdad, me dijo lo que Él estaba haciendo y me dijo que me había dado la victoria. Fue algo muy, muy cómico porque ese día nosotros estábamos acostumbrados a la siguiente dinámica. Eran 31 misioneros, habíamos 6 intérpretes venezolanos y usted sabe, nosotros los negritos, frente a los rusos, o sea, los rusos son altos, cabellos claros, ojos claros, nosotros somos chaparros, la piel quemada y los ojos oscuros. Entonces, los 6 negritos frente a los 31 rusos, imagínense que era el centro de atracción, donde cualquier iglesia que llegábamos y hacíamos el trabajo que hacíamos, todos se iban a tomarse fotos con los rusos, a conversar con los rusos, y nosotros, no les digo porque nos sentíamos mal, sino porque me parece muy chistoso que en esa iglesia yo parecía el ruso, hermano. Los 7 rusos estaban en la entrada de la iglesia y yo todavía estaba con la gente alrededor de mí. Nadie les puso cuidado a los pobres rusos, bonitos, cateritos y ojos verdes y todo, pero el Señor quiso que la palabra fuera para mí en ese momento. Y recuerdo que le hice señas al predicador, que era el líder del equipo, le dije que por favor que viniera, y él se acercó con otros hermanos. Después yo le expliqué a él lo que los hermanos me estaban diciendo, se lo expliqué luego y lo que había estado pasando. Pero fue una experiencia que tuve en lo espiritual, hermano. Cuando tú entiendes las cosas espirituales, entiendes que muchas cosas pueden ocurrir. Nosotros a veces pensamos, hermanos, que las películas de brujas son solamente ficción, y no es así. Yo tengo un amigo que él practicó brujería, para no decir que fue brujo, ¿no? Y él me comenta cosas que si yo se las comento a usted, hermano, usted seguro no duerme hoy. Cosas que son reales. Él no me estaba echando el cuento de una película. Él me estaba diciendo qué es lo que ocurre realmente. Eso de que hay personas que se convierten en animales, eso pasa, hermano. Personas que vuelan, eso pasa. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos aquí en este lugar y decimos, sí, Espíritu Santo, si creemos que entendemos la profundidad del mundo espiritual y no entendemos nada. En lo espiritual están sucediendo muchas cosas. Dice la palabra del Señor que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hubo una persona que dijo que si esas huestes espirituales de maldad, es decir, esos espíritus inmundos que están en las regiones celestes, no obviamente en donde está Dios, no, en lo espiritual no, pero en las regiones celestes que nosotros podemos ver aquí en el cielo nuestro, dice que si pudieran ser visibles, la luz del sol no pasaría a la tierra. Hay una guerra espiritual, hermano, y nosotros debemos ser hombres y mujeres espirituales que entendamos el mundo espiritual en el que estamos viviendo. Muchas de las cosas que te pasan no son naturales, hermano, son espirituales, y tú las sigues interpretando naturalmente. Tú sigues, ay, qué extraño que tengo 7 días con el mismo dolor de cabeza, y resulta que es un espíritu inmundo que está atacándote para generar en ti presión, para generar en ti luego depresión, para generar en ti angustia, para que no duermas, para que no hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y tú dices, ay, pero qué raro, yo tengo un dolor de cabeza. Una de las cosas que creo que debe tener el Hijo de Dios es discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual se trata de que tú puedas, como hombre natural, como mujer natural, entender cuando algo está ocurriendo en lo espiritual que está afectando lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre le he orado al Señor por eso y le digo, Señor, dame discernimiento. Yo quiero entender qué ocurre en lo espiritual. La primera vez que hice esa oración, yo le dije, Señor, yo quiero ver las cosas espirituales, y yo pensaba que se me iba a mostrar ángeles. Me mostró otras cosas, para no decirle que me mostró. Pero hermano, mire, hay personas, recuerdo que una vez una hermana, yo la escuchaba siempre hablar y me decía, el que te conté, el Señor reprenda al que te conté, decía. Y yo, hermano, ¿quién es ese que te conté? Hermano, usted sabe cuál es el que te conté. Pero hermana, ¿quién? El diablo. Ay, Dios mío, no diga eso, hermano.
Y entonces recordé a la película de Harry Potter cuando decían el que no se puede nombrar. Los que han visto esa película, arrepiéntase, hermano. Ah, mentira. Y recordé eso porque supuestamente que no se podía nombrar porque pasaba algo. Entonces a veces nosotros le tenemos miedo al diablo, hermano. ¿Qué pasa? El diablo te tiene que tener miedo a ti. Pero en el mundo espiritual está obrando y planificando en contra de Venezuela, en contra de los hijos de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos que arrebatar las promesas que son nuestras. ¿Cuánto dicen amén? Quiero leer desde el versículo 1, por favor, William, si me sigas allí desde el versículo 1, capítulo 3 del libro de Juan. Quiero que lo leamos, por favor, usted esté atento allí en las pantallas. Vamos a leerlo hasta el versículo 12, ok, voy a hacer una lectura rápida. Jesús y Nicodemo, capítulo 3 del libro de Juan, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este es un encuentro de Jesús con Nicodemo. Y es un encuentro muy particular. Yo quisiera puntualizar algunas cosas que tienen que ver con este encuentro y con la profundidad de lo que Jesús quería explicarle a Nicodemo, la profundidad espiritual que Jesús quería hacerle entender a Nicodemo, y Nicodemo todavía no lograba la comprensión. Número 1, dice en el versículo 2, dice: este vino a Jesús de noche. ¿Quién vino a Jesús de noche? Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús de noche. Una de las cosas que antes de la conversación entre Jesús y Nicodemo podemos observar es que Nicodemo llega a Jesús de noche. En algunas ocasiones habla de que Jesús estaba haciendo algo en las noches, pero es muy poco usual que Jesús estuviera enseñando o estuviera haciendo algo en las noches. Quiere decir que seguramente, es algo que puedo inferir, que Jesús recibe a Nicodemo quizás donde él estaba hospedado. O quizás es en un sitio donde no estaba la multitud, donde no había otras personas. Y podemos ver que Nicodemo quizás llega de noche porque no quería meterse en problemas con las personas de su secta. Recordemos que Jesús dice en el versículo 1 que era de los fariseos. Los fariseos es una secta, una de las sectas que habían en ese entonces. Judíos, eran estudiosos de la palabra, y se dice que Nicodemo era maestro de la palabra. Nicodemo llega a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque Nicodemo teme que si se enteran que él está hablando con Jesús y se entera que él duda quizás, porque había una duda allí en Nicodemo: ¿será que este es el Hijo de Dios o no? Porque las cosas que hace solamente tiene que ser que lo ha enviado Dios. Entonces en Nicodemo había una duda. Nicodemo tenía una duda que él quería aclarar, quería acercarse a Jesús, y lo hace de noche. Es lo primero que yo puedo ver. Y recuerdo mucho cuando nosotros estamos en un crecimiento espiritual. Normalmente sucede cuando somos nuevo creyente, pero sigue sucediendo en el avanzar de los años, cuando tenemos una fe y caminamos en esa fe.
pero en el entorno en que estamos nos cuesta encajar. Y eso pasa mucho en el nuevo creyente, pero nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, a cualquiera. Que llegamos a un lugar y decimos, ¿será que digo que soy cristiano? ¿Será que cómo empiezo? ¿Digo Dios te bendiga o qué hago? ¿Será que en esta situación, será que digo mi opinión, hablo de la palabra o qué digo? Una de las cosas que Nicodemo temía era al hombre. Nicodemo temía a la opinión de los demás. Nicodemo temía de que no fuera aceptado por los demás. Pero te digo una cosa, la única persona que es importante, de la cual tú tienes que conseguir aceptación, es del Señor Jesucristo. Dice la palabra que por su causa nosotros podemos ser rechazados, vituperados, nos pueden pasar distintas cosas por su causa. Nos dice la palabra del Señor, no lo dice en ninguna parte, que por recibir a Cristo nosotros podemos ser recibidos con aplauso en cualquier lugar. Tampoco dice que podemos tener puertas abiertas en todos los lugares, no dice de eso. La promesa segura que tú tienes cuando aceptas al Señor es que dice que en el mundo tendréis aflicciones. Aleluya, qué tremenda promesa. Pero dice, yo he vencido al mundo, dice el Señor, no te preocupes. Pero la promesa está allí, dice, tendréis aflicciones. ¿Qué es lo que no quería Nicodemo? Nicodemo no quería pasar por la aflicción del rechazo que conllevaba creer en Cristo Jesús. Pero déjame decirte que si tú estás sufriendo es porque estás creyendo en Cristo Jesús. Que si tú estás pasando por dificultades, estás pasando por rechazo, quizás hay personas que levantan falso testimonio contra ti. Tú dices, pero es que yo no le he hecho nada a nadie. Quizás en tu trabajo, quizás en el lugar donde te desenvuelves, y tú dices, pero es que yo trato de portarme bien, trato de hacer las cosas bien, trato de estar al tiempo, al momento, de ser responsable. ¿Por qué siempre hay una persona que se levanta en contra de mí? Déjame decirte que dice la palabra del Señor que en el mundo vamos a tener aflicciones y nosotros decidimos seguir a Cristo. Y si tú, y no te lo estoy diciendo para asustarte, te lo estoy diciendo porque es algo que viene con el hecho de cargar la cruz, porque Jesús le dijo a aquel hombre, le digo, toma tu cruz y sígueme. Y esa es la cruz. Pero te puedo decir una cosa, somos más que victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No importa que el mundo te rechace, no importa. Me recuerdo una canción, no sé si, bueno, algunos se la pueden recordar, a lo mejor es muy antigua, ¿no? No tanto, pero sí un poco. Se llama La Vueltica de la Victoria, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? La vueltica de la victoria. Yo recuerdo cuando yo escuché esa canción, eso fue en el 2009, 2008, y el hermano que la cantaba era un viejito, muy viejito. Y recuerdo que él cantaba la vueltica, hermano, de la vueltica con alegría, decía, y él duraba como un minuto dando la vuelta. Me daba mucha risa eso. Pero en la canción decía, ¿qué importa que me critiquen si a Cristo lo criticaron? ¿Qué importa que me murmuren si a Cristo lo murmuraron? La vueltica de la victoria. Fíjate que, ¿qué importa? O sea, ¿quiénes somos nosotros para no recibir vituperio si Jesús lo recibió? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Tenemos que más bien sentirnos honrados porque estamos entrando en el sufrimiento de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios esa palabra? No hay mucha gloria a Dios, pero no importa. Así es, hermano, así lo dice la palabra. En el versículo 2 podemos ver que dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una de las cosas que tenemos que hacer para entrar en el conocimiento espiritual en profundidad es reconocer quién es Cristo en nuestras vidas. Reconocer. Si tú no entras en un conocimiento de Cristo, de quién representa a Cristo en tu vida, es imposible que crezcas en lo espiritual y que llegues a la profundidad de la comprensión de las cosas espirituales. Nicodemo le dijo a Jesús, Señor, lo primero que hizo, yo sé que tú has venido de Dios como maestro, porque es imposible, fue una inferencia que le hizo lógica. Y dijo, es imposible que haga alguien estas cosas si no viene de Dios, tú tienes que venir de Dios.
Yo estoy aquí, bueno, no vine de día porque no puedo exponerme, porque quizás Nicodemo, por supuesto, vivía de su posición, quizás tenía familia, él no podía perder tantas cosas, tenía mucho en riesgo, pero él igualmente se arriesgó y dijo: Señor, yo confieso quién eres tú. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es reconocer el poderío del Señor en nuestras vidas. ¿Quién es Cristo para ti? Fíjense lo que dice aquí, dice: ha venido de Dios como maestro. Y Nicodemo era un maestro de la ley. En ese tiempo era una de las personas que tenía mayor conocimiento de la Torá en este caso. Y es tremendo porque Nicodemo reconoce a Jesús como maestro. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, es importante que reconozcamos al Señor como soberano sobre todas las cosas. Y que, como dijo Pablo, todo lo estimo por basura. Porque no importa lo que nosotros seamos o sepamos, primero está Dios sobre todas las cosas. Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el eterno, Él es el poderoso. Y Nicodemo le decía a Jesús: Señor, yo sé que tú eres el maestro, porque vienes de Dios, porque es imposible que no venga de Dios, habiendo hecho todas esas señales que sé que hiciste. Es necesario que nosotros entremos en el conocimiento de Dios y entendamos quién representa Cristo para nuestras vidas. Quizás Cristo para ti es Padre, quizás. La respuesta de Nicodemo fue: tú eres maestro, porque Nicodemo era maestro, él conocía eso. Pero quizás tú que tuviste una ausencia de tu padre, quizás tú dices: Señor, tú eres mi padre. O quizás tú dices: tú eres mi amigo, tú eres mi proveedor. Pero ¿quién es Cristo para ti? Una de las cosas que cuando escuché el mensaje de nuestro apóstol el domingo, yo dije: wow, realmente tenemos que reconocer que a veces hacemos las cosas para Dios sin tomar en cuenta a Dios. Y hacemos las cosas no por convicción ni por conocimiento del Hijo de Dios, como lo dice la palabra, sino por costumbre. Y es tremendo porque tenemos que, lo primero que hacer es conocer al Señor y reconocer al Señor. ¿Quién es el Señor para mi vida? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién representa? ¿Es el primero? ¿Es el segundo? ¿Es el tercero? ¿Quién es? ¿Quién es el Señor? ¿Es la persona que tú consultas cuando tomas decisiones? ¿O lo buscas solamente cuando tienes un problema? ¿Quién representa al Señor para ti? ¿De verdad es tu proveedor? ¿O cuando estás pasando por una situación difícil económica, te desesperas y reniegas del Señor y dices que el Señor se olvidó de ti? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es Dios para ti? ¿Él es tu consolador? ¿Él es tu restaurador? Pero cuando pasas por una situación emocional difícil, entonces te vas y se sumerges en la depresión, en la tristeza, y no dejas que el Espíritu Santo te traiga gozo y paz. Entonces, ¿quién representa a Jesús para nosotros? Y es algo que yo veo aquí en esta conversación entre Jesús y Nicodemo, que Jesús reconoce a Cristo y dice: tú eres mi maestro, tú eres maestro de Dios. ¿Quién es Cristo para ti? Porque Cristo es una persona, hermano. Nosotros a veces nos presentamos delante del Señor y hemos hablado durante muchos años sobre la gracia, sobre que eres mi amigo, fiel tu amigo soy. Y pensamos que Cristo, como es nuestro amigo, entonces es nuestro pana y le hablamos como sea. Y pensamos que Cristo es mi amigo como el amigo que yo le bromeo y le mando un mensaje, un sticker, un meme. No, hermano, ese no es Cristo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el eterno soberano. Cuando tú te presentes delante del Señor, debes reconocer quién es Dios para ti, quién es Él. Y por eso es que a veces llevamos las oraciones como si fueran exigencias delante del Señor, porque no reconocemos quién es Dios. Y le pedimos al Señor como si el Señor tuviera que cumplir nuestros deseos. ¿Por qué? Porque no reconocemos quién es Dios en nuestras vidas, sino que pensamos que es nuestro amigo. Y sí, Él es tu amigo, pero no de la manera que tú piensas. No es para satisfacer tus convicciones, tus deseos, sino para cumplir la perfecta voluntad suya en tu vida. Para eso Él es tu amigo, pero si tú no lo entiendes, no llegas a ese reconocimiento, a esa comprensión, entonces no vas a crecer en lo espiritual, en el discernimiento espiritual, en la comprensión de las cosas espirituales que le decía al final de esta conversación Jesús a Nicodemo. Jesús le decía: ¿cómo entonces vas a creer en las cosas que son celestiales?
En el versículo 3 vemos otra cosa. Jesús le habla a Nicodemo sobre un nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, y el Espíritu, si lo podemos leer, claro, aquí en las pantallas sí sale, el Espíritu, no vamos a ver mayúsculas y minúsculas porque está Juan capítulo 3, versículo 5, porque las letras salen todas mayúsculas, pero yo sí lo puedo ver acá. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, con E mayúscula, porque habla del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido, voy en el 6, del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu con E minúscula, es, ¿ok? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu común, ¿ok? Es. Lo que es nacido del Espíritu de Dios, entonces Espíritu es. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entramos en un nuevo nacimiento, nosotros entramos en un nacimiento espiritual. Entiéndase lo siguiente: una vez hicieron un experimento muy bizarro. Agarraron un óvulo, si no me equivoco fue de un primate, un óvulo de un primate, y le inseminaron un espermatozoide humano. Yo quiero preguntarle a usted, quizá usted pueda imaginarse qué habrá salido de eso. ¿Qué puede imaginarse usted? ¿Ah? Nada, hermano. De ahí no salió nada. Nada. Eso no se pudo gestar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así como nosotros como especie humana podemos engendrar otra especie humana y no podemos combinarnos con algún animal, igual los animales son diferentes especies y ellos no se pueden cruzar tampoco. Así ocurre con el nacimiento espiritual. La única manera en que tú nazcas del Espíritu o espiritualmente es que nazcas del Espíritu. Dice, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La primera palabra Espíritu es con mayúscula y la segunda es con minúscula. En lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros queremos comprender en lo espiritual las cosas, tener discernimiento espiritual, es necesario que tú llegues a un verdadero nacimiento en lo espiritual. Porque ¿cómo tú puedes discernir lo espiritual si no has nacido en lo espiritual? Es como que tú quieras depositar a tu nombre en una cuenta bancaria de un banco que tú no tienes cuenta. No, yo quiero depositar $10 a mi cuenta. Ah, dime su número de cédula. Ah, señor, pero es que usted no tiene cuenta aquí. No, pero igual deposítalo a mi nombre. Eso es algo descabellado, hermano. ¿Qué pasa con este nuevo nacimiento? Jesús le hablaba a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Y muchos de los que decimos que hemos nacido de nuevo, realmente no hemos llegado al nacimiento en lo espiritual, del Espíritu. La única manera de que nazca un bebé es que un hombre y una mujer tengan intimidad. La única manera que tú nazcas del Espíritu, hermano, es que tengas intimidad con el Espíritu Santo. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Te estoy hablando de entrar en lo secreto con el Señor, en oración, de leer la palabra del Señor. Tú no puedes cultivar una relación con el Espíritu Santo solamente leyendo la palabra en la pantalla de la iglesia. Cuando tú anhelas crecimiento en lo espiritual, debes cultivar una relación con el Espíritu Santo. Y la palabra es bien clara, dice, cerrada la puerta, entra en tu cuarto, solo dice la palabra, hermano. No debemos dejar de congregarnos, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si tú quieres cultivar en lo espiritual crecimiento para ti, debes tener intimidad con el Espíritu Santo. Debes apartar tiempo para el Espíritu Santo. Debes conversar con el Espíritu Santo. Debes tomar en cuenta el Espíritu Santo para tus cosas. Y de eso se trata el nuevo nacimiento. No es otra cosa. No es otra cosa. A veces pensamos que es muy fácil. Pero si nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor, es imposible que hayamos nacido de nuevo.
La única manera que una persona nazca del Espíritu es que tenga una relación íntima con el Espíritu Santo. No hay otra manera. Porque aquí lo dice. La única manera que tú nazcas en Espíritu es que nazcas del Espíritu Santo. De esa relación que tú tengas con Él. ¿Quieres crecer en lo espiritual? ¿Quieres poder ver y discernir en lo espiritual, el mundo espiritual que te rodea? Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que tener una intimidad con el Señor día a día, un diario devocional con el Señor. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el versículo 9, Jesús le hace una pregunta a Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo le estaba preguntando a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer otra vez? Y Jesús le dijo, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice Jesús. Y yo puedo entender en este momento, y digo, no necesariamente cuando tú teóricamente estudias a Dios, no necesariamente conoces a Dios. Yo puedo, por ejemplo, ¿no? Simón Bolívar es un personaje muy relevante en la historia venezolana. Yo he leído libros sobre biografías de Simón Bolívar. He leído sobre la personalidad de Simón Bolívar. Dice que tenía un carácter muy fuerte, que era una persona muy volátil. He leído cosas sobre Simón Bolívar, sobre la personalidad, sobre quién era, sobre cómo se sentía en diferentes circunstancias, cuando su esposa se murió, cuando lo traicionó José Antonio Páez, cuando pasaron muchas cosas, pero yo nunca podré llegar al conocimiento de quién era Simón Bolívar porque yo no lo conocí. Yo no sé quién es, yo solamente sé de él. Y nosotros muchas veces pensamos que conocemos a Dios porque sabemos algo de Dios, porque alguien nos explicó algo de Dios, porque hemos leído algunas cosas sobre Dios. Nicodemo era un estudioso de la ley, era maestro. Y Jesús le dijo, en el versículo 10, por favor William, ponme el versículo 10 acá en la pantalla. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermano, no importa. Mira, yo entiendo y yo les motivo a que estudiemos la palabra del Señor, porque de allí viene la revelación. Pero si tú cuando lees la palabra del Señor, lo lees como cuando vas a leer cualquier libro que leas o el periódico, entonces no lo estás leyendo como algo espiritual, lo estás leyendo como algo natural. Y la palabra de Dios es algo espiritual. Es por eso que es importante que cuando leemos la palabra tenemos que tener reverencia, porque yo no estoy leyendo el periódico ni una revista. Estoy leyendo palabra viva en lo espiritual. Y solamente la palabra tiene poder, por sí misma tiene poder. Yo aquí puedo leer solamente la palabra durante 1 hora y aquí podemos ser edificados. No necesitan ustedes mi interpretación, porque la palabra ella misma tiene poder. Entonces, a veces pensamos, y cuando leemos la palabra pensamos, es como esto, es como las personas que abren la Biblia en el Salmo 91, como si que eso fuera un amuleto, hermano. Es importante que tú tengas el conocimiento de Dios en lo espiritual, no en lo natural. Y aun cuando estudias la palabra del Señor, puedes caer en el error de leerlo como hombre natural y no como hombre espiritual. Nicodemo tenía conocimiento aquí en la mente, en el alma, pero no tenía conocimiento en el espíritu. No sabía discernir las cosas espirituales. Lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo, ¿por qué no lo entendía? Porque Nicodemo no había tenido ese nacimiento del Espíritu, no tenía intimidad con el Espíritu, no conocía a Dios, conocía de Dios, así como yo sé de Simón Bolívar, pero yo nunca podré decir, no, sí, ese es pana mío, yo conversaba con él, nunca. Lo pudieron decir los que nos conocieron a él, pero yo ni porque lea todos los libros del mundo voy a conocer a Simón Bolívar. Pero tú puedes tener acceso a conocer al Espíritu Santo, porque ¿sabes dónde te está esperando todos los días? Te está esperando en tu cuarto, todos los días te está esperando allí.
para encontrarse contigo. No es como Simón Bolívar se murió. Y esa es mentira que es eterno y que vive. Reprendo al diablo. El único que resucitó y vive hasta hoy en día es Jesucristo. Y el Espíritu Santo está allí, esperándote para que tú lo conozcas a Él. No que conozcas de Él, sino que lo conozcas a Él en intimidad. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy explicando? Es importante que cultivemos esa relación con el Señor. Porque aún siendo Nicodemo maestro, Jesús le estaba hablando en otro idioma a Nicodemo. Le estaba hablando en otro idioma. Fíjense en el versículo 11 lo que decía. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Quiero pararme. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Pero la primera frase dice, lo que sabemos, hablamos. Cuando tú entras en una dimensión espiritual, tu hablar también cambia. Porque ese saber que habla allí, no habla de un saber común, natural. De como cuando tú te aprendes la tabla de multiplicar, o te aprendiste el texto literal para la exposición, o te aprendiste la canción, no. Ahí habla del saber, el conocer en lo espiritual al Señor. Dice, de lo que sabemos, hablamos. Y esto me lleva a mí a reflexionar y a decir, ¿de qué hablamos nosotros? ¿Hablamos como hombres espirituales o hablamos como hombres y mujeres carnales? La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No sé si me acompañas allí por favor en ese versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Habla de la renovación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí habla de entendimiento, habla de saber, habla de conocer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que renovar nuestro entendimiento a través del conocimiento de Cristo en intimidad con el Espíritu Santo. Esa es la fórmula, hermano. Esa es la fórmula. No hay otra. No es que va a venir Cash Luna y te va a poner las manos y te va a transferir la unción. Eso no existe. Eso no existe. Pero tú, dice la palabra del Señor, que pondréis las manos sobre los enfermos y serán sanados. ¿Por qué nosotros no ponemos las manos sobre los enfermos y son sanados? Porque a lo mejor nunca ponemos las manos sobre los enfermos, a lo mejor. ¿Ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos enfocados? ¿Estamos enfocados en lo natural? ¿Estamos enfocados en lo espiritual? Hermano, porque esta vida es pasajera. Todo es vanidad, dijo el sabio Salomón. Esta vida es pasajera, nada de esto es permanente. Lo único permanente es la palabra del Señor. Esto sí es permanente, hermano. Entonces, ¿por qué no dedicamos energías, esfuerzos, tiempo a meditar en la palabra del Señor, a orar, a tener intimidad con el Espíritu Santo, a poner cánticos espirituales y sumergirnos en la presencia del Señor? Porque no aplicamos lo que dice Mateo, que dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las añadiduras vendrán, todo vendrá por añadidura. Nosotros buscamos las añadiduras y que el reino de Dios venga atrás de nosotros. Y es por eso que nos cansamos, es por eso que andamos frustrados, porque andamos atrás de las añadiduras. A nadie el Señor mandó andar detrás de las añadiduras. Tienes que andar primeramente, busca el reino. Es lo primero que tú tienes que buscar. Pero si nosotros continuamente le quitamos al Señor ese primer lugar que Él tiene, entonces no podremos llegar al conocimiento de Dios, al pleno conocimiento de Dios. Efesios 4, capítulo 12, habla de la constitución de los ministerios. No sé si lo colocas allí, por favor, William. Efesios 4, por favor.
Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13. Hasta que todos, ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe y ¿del qué? ¿Del qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocerlo a Él en verdad, en realidad. No como dijo el profeta, de oídas te había oído, dijo el profeta. Yo sabía de ti, pero no te conocía. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado, o cuántas personas no le ocurre, que pasan años sentados en la silla de una iglesia y no conocen a Dios? Hermano, eso puede ocurrir. No porque alguien escucha todos los domingos un sermón, puede decir que conoce a Dios. Eso no se relaciona una cosa con la otra. Es simplemente porque usted está escuchando la palabra. Pero usted puede no conocer a Dios, no conocer al Espíritu Santo, no tener una relación con Él. Y es tremendo porque yo digo, ¿cuándo perdimos nosotros la identificación de un evangélico? Eso era tan sabroso, que el evangélico se identificaba con uno cargaba la Biblia aquí, ¿sí o no? Y ahorita, hermano, no se sabe quién es quién. Y ahorita no se sabe si usted va para la iglesia o va para el centro comercial. Aleluya, se echó a perder el mensaje que dijo el apóstol. ¿Ah? Porque muchas veces no entramos en el conocimiento del Hijo de Dios. La palabra, hermano, la intimidad con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Es tremendo porque dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesús le explicaba a los discípulos y le decía, y luego los discípulos en el libro de los Hechos se nota que ellos entendieron que su ciudadanía no era terrenal. Pablo fue el primero, que él entendió que fue enviado a los gentiles. Los gentiles eran los extranjeros, los que no eran judíos, porque los judíos son una cultura muy fuerte, y ellos son para ellos nada más. Y Pablo fue llamado a los gentiles, y él entendió y dijo, pero es que yo ni siquiera, yo soy judío, pero yo no soy de aquí. Y él entendió la misión que tenemos nosotros como iglesia, que es predicar el evangelio a toda criatura, a todos, sin distinción. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestra ciudadanía no está en la tierra. Cuando nosotros empecemos a entrar en ese caminar, en ese crecimiento espiritual, entonces podremos entender las cosas que ocurren en lo espiritual. En lo espiritual. Y entonces dejaremos de consultar, porque muchas veces nos volvemos tipo brujos, hermano. Y esperamos que venga tal y cual hermano para consultarle, a ver, como si estuviéramos leyendo las cartas del tarot. ¿Por qué no buscas tú en intimidad con el Señor la respuesta de Dios? ¿O es que Dios está bravo? ¿O es que tú estás bravo con Dios? ¿Por qué no le haces tú la pregunta al Señor de lo que tú quieres saber? Es necesario que la iglesia del Señor entre a una nueva dimensión en lo espiritual, en discernir en lo espiritual, con madurez espiritual, con madurez, no como niños, sino como hombres y mujeres maduros en el Señor, en lo espiritual. Es necesario. Y no nos pase como Nicodemo, que Nicodemo, un estudioso de la palabra, digamos, Nicodemo era como hoy en día un cristiano que va todos los domingos a la iglesia, ejerce un ministerio. Quizás Nicodemo tocó la guitarra, no sé, pero no conocía a Dios, no entendía, no discernía. Jesús le estaba hablando de un conocimiento espiritual, celestial, y Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba explicando. Es cuando muchas veces te ocurren cosas y tú dices, ¿qué está pasando? Y te enojas porque no entiendes. Y resulta que lo que te está ocurriendo en lo espiritual, no en lo natural, en lo espiritual. Y tú debes saber discernir en lo espiritual y tomar la decisión junto con el Espíritu Santo en lo espiritual, no en lo carnal.